Solución. Solución. Generalmente lo que uno utiliza es un cambio de variable muy específico. Generalmente Ujú. nosotros trabajamos con el cambio, en vez de utilizar x, utilizamos el cambio e elevado a la z. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, esta función está en variable, si no me equivoco, en variable r. Entonces hay como que tener eso. Voy a tener eso en cuenta. Por ejemplo, generalmente uno tiene ecuaciones de la forma x, y doble prima. Voy a pasarle en otra variable, pero es exactamente lo mismo, nada más para utilizar lo que dice el libro directamente. Ujú. X al cuadrado y doble prima más x por y prima más 2. En vez de utilizar x, utilizamos y. Estoy utilizando lo mismo, pero directamente con otro nombre. O sea, básicamente lo mismo, pero con otro nombre. ¿Y por qué un 2 Ahora, ahí? perdón, era un 9. Te vas a dar cuenta que en este caso, generalmente nosotros escribimos las ecuaciones diferenciales de la forma, o sea, todo lo que tenga y de un lado y, o sea, generalmente nosotros escribimos las ecuaciones diferenciales de la forma phi de d de y igual a un f de x mayúscula. Es decir, de un lado tengo cosas que tienen derivadas y del otro escribo cosas que tienen x únicamente. En este caso te vas a dar cuenta que aquí puso un y del lado izquierdo, derecho, entonces lo muevo al lado ¿qué? Al lado derecho. Entonces quedaría x cuadrado por y doble prima más xy prima menos 9y igualado a cero. Esto fue como para distraer a la persona. O sea, por si no se recordó ese detalle, pues llegarlo a que se equivoque porque hay una parte muy esencial después. El cambio de Euler dice lo siguiente. Haga x igual a e a la z. Generalmente lo que voy a escribir es esta ecuación de aquí arriba, en términos de z y y prima de z. Bueno, sí, y prima de z y y doble prima de z. Entonces ya tengo esta solución de acá. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Bueno, generalmente lo que se hace con este cambio de variable es diferenciar a ambos lados con respecto a quién. Con respecto a y. Si yo diferencio el x con respecto a y, entonces quedaría dy de x de y. ¿Igual a quién? Bueno, la derivada de esta expresión con respecto a y, la derivada de la exponencial es ella misma, pero al derivar con respecto a y, entonces te vas a dar cuenta que al derivar esta expresión con respecto a y, quedaría dz de y de esta forma. Y generalmente lo que yo ocupo es a quién, a y prima de. Por ejemplo, si yo tengo acá esto que es de x de y, o sea, si yo tengo esta expresión que es y prima, pues y prima, si te recordás, es igual a de y de x, Ujú. de esta forma. Pero aquí tengo un qué. Aquí tengo a, por ejemplo, aquí tengo un de x de y, está al revés. ¿Qué es lo que nosotros hacemos generalmente para arreglar ese detallito? Le doy vuelta a esta expresión del lado izquierdo y a esta del lado derecho, de esta forma. Y también le doy vuelta a la exponencial, pero al darle vuelta a la exponencial quedaría e elevado a la menos z. Entonces aquí Ujú. quedaría dy de x va a ser igual a quién? A e elevado a la menos z. ¿Por quién? Por dy de z. Y ya aquí tengo el cambio de variable. Tengo el Ujú. primer cambio de variable. Ya puedo sustituir a quién? Al y prima. Ujú. O sea, ya puedo sustituir al y prima. ¿Qué es el problema? Que tendríamos que también corregir al y doble prima de z, de x. Pero recuerdas de esto, y doble prima de x es igual a diferenciar, en este caso, ¿a quién? A y prima con respecto a x una vez más.
sea, Ujú. tenés que derivarlo. Sí. Ahora, aquí es donde nosotros utilizamos el término de variable intermedia. Puedo agregar, en vez de ver la derivada con respecto, o sea, en vez de ver la derivada de y con respecto a x, yo esto lo puedo ver como la derivada de y con respecto a z por la derivada de z con respecto a y, con respecto a x. Yo lo puedo ver de esta forma, como agregar esto de forma intermedia. Ahora, si te das cuenta, esta expresión ya la tengo en la parte de aquí arriba. ¿Es quién? Es esto de acá. Eso ya lo tengo. ¿Por qué? Ah, bueno, perdón. Esto, esto de acá, ya lo tengo. Ujú, ujú. Sí, Ok, el Y primo, disculpa. básicamente. Sí, esto ya lo tengo, es el y' de z. Y esto es lo otro que me hace falta, que es exactamente, de Ujú, hecho, lo que menciona aquí arriba. Que nosotros básicamente, yo puedo ver básicamente a y' de z como la derivada, en este caso, de y con respecto a x. Aquí agrega una variable intermedia, de esta forma. ujú, Y quedaría exactamente la derivada con respecto y' de z por e elevado a z. Aquí se hace ujú, exactamente lo mismo. En este caso, derivas a la función con respecto a x, agregas una variable intermedia que sería, por ejemplo, esto de acá ya lo tengo. Y y esta otra expresión, pues es lo que se había calculado al principio, que en este caso, eh, de z de x es exactamente igual a 1 partido de x, que es igual a e elevado a la menos z, fue como lo que se había calculado desde el principio. ujú, Ok, vamos a ver. Entonces, en vez de ver esto como la derivada con respecto a x, uno lo puede ver esto como la derivada de esta expresión con respecto a z por la derivada de z con respecto a quién, con respecto a x. ujú. Un toquecillo nada más para no agregar pasos de manera innecesaria. Dame un toquecillo nada más. Ok. Sí, mire. En este caso, esto lo puedo ver como la derivada, en este caso, de la función y', en este caso de x, pero con respecto a x. Y esto lo puedo ver como la derivada de y' de x con respecto a quién, con respecto a z, pero derivar a z con respecto a quién, con respecto a x. Ahora, una nota importantita es que yo tendría la siguiente igualdad. De z es igual a quién, es igual a x. Ujú, Si yo diferencio a ambos lados, o bueno, con respecto a x, entonces la derivada de esta expresión con respecto a x quedaría e elevado a la z multiplicado por ¿qué? Por dz de x. Y la derivada de x con respecto a x daría 1. Entonces, en este caso, dz de x, paso esta expresión al otro lado a dividir. Pero por cuestiones de exponentes, esto quedaría como e elevado a la menos z. Ok, entonces yo sé que esto lo puedo cambiar por ¿quién? Por e elevado a la menos z. Ahora, de esta expresión, yo puedo intercambiarla por esa que estaba aquí arriba. O sea, esta que es y' de x es realmente quién? Es toda esta expresión. Entonces, aquí tendríamos la derivada con respecto a z de quién? De e elevado a la menos z por dy de z, multiplicado por e elevado a la menos z. De esta forma. Ahora, aquí es donde me doy cuenta que esta expresión corresponde a una regla del producto. La primera derivada ujú, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Pero la derivada de la derivada es la segunda derivada. En ujú. este caso, ¿con quién? Con respecto a z. Y todo esto multiplicado por quién? Por e elevado a la menos z.
Si te das cuenta, pues aquí me puedo dar cuenta que puedo sacar una exponencial a factor común. ¿Por qué? Porque se repiten ambas. Entonces, quedaría e elevado a la menos z. Si te das cuenta, generalmente ponemos primero las que tienen el más y luego las que tienen el menos. Entonces quedaría y doble prima de z por y prima de z. ¿Por quién? Por e elevado a la menos z. Y si te das cuenta, finalmente uno puede directamente multiplicar estas dos expresiones. Y la multiplicación de potencias de igual base, con cero la base, y sumo los exponentes. Menos z daría menos 2z. Y esto daría como resultado. Esto es haciendo todo el procedimiento. Generalmente uno puede aprenderse directamente de los cambios de variable, como había mencionado. Esto simplemente porque generalmente también hay veces donde hay que hacer un cambio muy específico y con respecto al ejercicio, pues te va a pedir hacerlo. Entonces, mejor ver eso. Pero en general, si yo tengo ecuaciones de la forma x al cuadrado y doble prima, por ejemplo, voy a ponerlo así como un número, a por x al cuadrado y doble prima más un valor, bueno, a sub 2, bueno, al cuñado lo pone al revés, a sub 1 por x por y prima más, en este caso, una sub 0 por y igual a un f de x, pues el cambio generalmente siempre es el mismo. Haga x igual, en este caso, a e a la z. Y Ujú, generalmente uno termina llegando a que y' de x es igual a e elevado a la menos z por y' de z. Y finalmente uno llega a que x doble prima de x, y doble prima de x es igual a ¿quién? Es e elevado a la menos 2z, y doble prima de z menos y prima de z. Uno llega a esos cambios. Siempre generalmente cuando uno tiene una ecuación de este tipo. Y de hecho, de forma general, si uno tiene una ecuación de la forma a sub n, perdón, a sub 0, ax más b, elevado en este caso al cuadrado, por y doble prima, en este caso de x, más a sub 2, perdón, a sub 1, ax más b por y prima, más un a sub n, a sub 2 por y igualado a un f de x mayúscula, pues generalmente uno hace el cambio, haga z, perdón, haga x, haga ax más b, igual en este caso a e a la z, y va a suceder lo siguiente, que en este caso va a quedar que y doble prima, en este caso de x, va a ser igual a ese valor a que multiplicaba la x por y prima, en este caso quedaría a por e elevado a la menos z por y prima de z. Y finalmente uno llegaría, perdón, esta sería la primera derivada. Y la segunda derivada sería que y doble prima de x sería igual a al cuadrado e elevado a la menos 2z y doble prima de z menos y prima de z. Entonces, resulta que el cambio uno se lo puede llegar a aprender. Sí es importante aprendérselo porque hay ejercicios que lo piden, pero directamente los cambios siempre se aplica exactamente el mismo cambio. No sé si me doy a entender. O sea, si sí, uno quiere se puede aprender. Ajá, dime. no, que una pregunta. Luis Acuña siempre empieza sus ejercicios con z igual al logaritmo natural de t. Y eso a mí me confunde demasiado, pero siempre he creído que o sea, sí se puede empezar directamente con el de... Sí, 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 eh, con la exponencial se puede pasar directamente. O sea, eso es una, o sea, eso del logaritmo natural, la verdad es que está de más. O sea, no sé por qué sí, porque no, directamente, no, no se usa para nada ya. No es como que usted va a poner el logaritmo natural o sea, dentro de algo. pasa al mero final, al mero, mero, mero final sucede eso. Al Ok. mero, mero final. Pero directamente uno puede empezar con el cambio. O sea, si en serio, si te llega a molestar, simplemente, bueno, dices 1x es igual a la z. Bueno, entonces te vas a dar cuenta que eso es equivalente a aplicar logaritmo a ambos lados. Pues que haría que el Ujú, logaritmo de x es igual a z. Va a ujú, quedar exactamente lo mismo. Si aplicas ujú. el logaritmo natural de este lado, pues quedaría exactamente igual directamente a esto. Sí. Ujú. ¿Sí? Si te llega a molestar, digamos. Pero digamos que Ok. no debería, o sea, nunca se utiliza exacta, solamente hasta el final. Tiene una razón matemática de existir,
pero es más fácil como directamente a lo que damos. O sea, no Sí, sí, perdes el sí. tiempo directamente. Es más, si te cuesta un toquecito de esto, te puedes directamente memorizar directamente el cambio de variable, porque siempre es el mismo. Ujú, Entonces, de hecho, y pues en este caso, te vas a dar cuenta que esta ecuación, pues el distractor que tiene es que tiene el cubo de este lado. O sea, ujú, variable dependiente, te vas a dar cuenta que la variable independiente es R y la variable ujú, dependiente es Q. ¿Por qué razón? Bueno, porque te das cuenta que Q es la que tiene las derivadas. ujú, Entonces, por ejemplo, esta ecuación de acá, que es R Q doble prima más R Q prima igual a 2Q, realmente y básicamente te vas a dar cuenta que este Q de este lado no debería estar, porque ¿quién está siempre del lado derecho? Variable ujú. independiente. No sé si me doy a entender, pero Sí, sí, básicamente es sí, un sí. pequeño distractor para que uno llegue a equivocarse. Ok. Entonces quedaría R al cuadrado, Q doble prima de básicamente de R, más 2Q prima de R, menos 2Q igualado a cero. Entonces, ¿qué uno hace? Bueno, uno hace el cambio de variable. Te vas a dar cuenta que, ¿quién es R? R va a ser igual a E a la Z. Y ahora sí. Mm. Entonces va a quedar E a la Z, todo elevado al cuadrado, Q doble prima. Pero en este caso habíamos llegado a que Q doble prima de R, o sea, estaba utilizando las variables originales para básicamente tener un punto de vista eh, más directo, pero Ujú, directamente tendrías que E elevado a la Z al cuadrado por Q doble prima, en este caso de R. ¿Quién era Q doble prima? Bueno, era E elevado a la menos 2Z multiplicado por Q doble prima, en este caso de la variable Z, menos Q prima de menos. Z, de esa forma más R, pero ahora ¿quién es R? Ah, R es E a la Z. Ujú, Entonces quedaría E a la Z por quién? Por E elevado a la menos Z por Q prima de quién? De Z. Menos 2Q, pero ¿de quién? De Z. Todo esto igualado a cero. ujú. Entonces aquí es donde te vas a dar cuenta que la intención de esto es que siempre estas exponentes se Se cancelen. cansa. O sea, van a desaparecer. Entonces te darías cuenta que esta ecuación se puede reescribir como Q doble prima de Z menos Q prima de Z más quién. Ah, en este caso me puedo dar cuenta que esto daría uno, o sea, esos sí, simplemente se cancelan, más Ujú, Q prima de Z más quién, menos 2Q de Z. Y todo esto igualado a quién, todo esto igualado a cero. Y resulta que estas dos expresiones de acá simplemente se cancelan. ujú, Entonces quedaría doble prima de Z menos 2Q de Z igualado a cero. ujú, Y ya aquí es muchísimo, muchísimo más rápido y muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de coeficientes constantes. ujú. Y esto de que se cancelen los exponenciales y que luego también se cancele el Q' en este ejemplo, o sea, eso siempre va a pasar. Digamos, en este caso, lo que sí se va a cancelar son los exponenciales, siempre, de forma asegurada. Ujú, ¿Por qué? Porque e elevado a la z elevado al cuadrado, en este caso quedaría e elevado a la 2z, y las exponenciales siempre se cancelan. Lo que sí hay que ujú, tener como cuidadillo con estas expresiones es, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, si hubiese un 4 aquí adelante, tengo que tener cuidado con ese 4 porque este 4 se ujú, distribuye con este y luego se distribuye con este otro. Es ujú, lo único que, como que lo que hay que tener cuidado. ok, Es es lo de cuidado en este ejercicio, pero generalmente, en este caso fue que se cancelaron, pero ujú, en este caso, eh, pues es muchísimo más fácil. Ok, ujú, si te das cuenta, eso es una ecuación diferencial. Bueno, es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. En este caso utilizas la ecuación auxiliar. Como ya utilizamos R en el ejercicio, voy a utilizarlas con M. Va a quedar que ujú, M cuadrado menos 2 es igual a ¿quién? Es igual a cero. O sea, estoy ujú, cambiando y lo que es Q doble prima por ¿quién? Por M cuadrado. Y esto, si te acuerdas con respecto a la parte de los ejercicios, eso simplemente, esto es como si tuviéramos un m elevado a la cero, y m ujú, elevado a la cero daría uno. ujú, Puedes pasar el 2 al otro lado, a sumar,
Entonces quedaría que m cuadrado es igual a cero, perdón, m cuadrado es igual a Ajá. 2 y aplicamos Ujú, raíz a ambos lados. Entonces quedaría ujú, que m va a ser igual a más menos la raíz ujú, de 2. ujú, Entonces quedaría que m1 es igual a menos raíz de 2 y m2 es igual a ¿quién? A raíz de 2. Y si ujú. te das cuenta o recordás, las ecuaciones La diferenciales solución. homogéneas son directamente la solución, sería igual Ujú, a y igual a un yc igual a una constante por la exponencial elevado a ¿quién? ujú, A la raíz, o sea, daría exactamente igual a m1 por z, porque en este caso la solución es variable ujú, z. De hecho, aquí sería ujú, bueno como enunciarlo, que y de z sería igual a un c1 elevado a m1 por z ujú, más un c2, en este caso elevado a la m2 por ¿quién? Por z. ujú, ¿Y quiénes son m1 m2? Esos valores que hay arriba. Entonces quedaría c1 elevado a menos raíz de 2 por z más c2 elevado a la raíz de 2 por z y por propiedades de exponentes, si yo tengo a elevado a la a por n, pues esto lo puedo ver como a elevado a la m elevado a la n. ujú, Es decir, en vez de escribirlo como un producto, voy a poner que todo esto está elevado a la z elevado a la menos raíz de 2. Entonces ujú, quedaría c1 por elevado a la z, todo elevado a la menos raíz de 2. Y aquí de manera análoga de esa forma, c2 elevado a la z, todo elevado a la raíz de 2. Y si te acordás, ¿quién es e a la z? Era Vuelvo a X, la pero parte no de es X, era era x. E a la z es X, igual a pero x. ujú. Pero aquí no era X, era R, o ¿cómo? Era R, sí. Ah, bueno, sí, era r. Ahí muchísimas gracias por acordarme de ese detallito. Se me había olvidado Ujú, ya. Entonces quería c1. Entonces aquí quería r elevado a la menos raíz de 2. C2 más c2. En este ujú, caso, r elevado a la raíz de 2. Quedó ujú. súper rara esa respuesta, pero supongo que así sale. Voy a revisar un toquecillo nada más. No Este ha es el salido así ejercicio. porque volviste a comerte el 2 o sea, que era un 9 en lugar de un 2. ¿Dónde? Digamos, desde el inicio. Ajá. Ay, qué Sí, tortón, sí. pero no termina dando lo No, mismo, solo que no, 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 aquí haría 9. Sí, 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 yo estoy loco. Como, yo no sé por qué, de dónde saqué ese 2 hace rato. Ah, ya sí, sé no de lo dónde. soltaste nunca. Si no, aquí haría 2, ya decía yo. Entonces aquí las soluciones que haría, que básicamente esto daría 9. Gracias, gracias, Ujú, me dirás de. Aquí esto daría de 9. Y aquí quedaría, ujú. dije, con razón me daba tan raro. Ya decía yo, que raro que raíz de 2. Sí, pero es el mismo resultado, nada más que aquí haría 3 Sí. menos 3 menos 3. Ajá. Entonces aquí haría, y gracias por aguantar ese detallito que no me acordaba. Entonces aquí haría menos 3, aquí menos 3 y aquí 3. Con razón ya decía yo que, Ujú. o sea, es raro, pero yo no cuestiono mientras el procedimiento esté bien. Ahí está. Ahí Esa está, sería la ahora sí. respuesta. Gracias, gracias. Nada más corregir aquí el 2. No sé ni cuándo lo agarré y nunca lo solté, nunca lo solté. Ahí está. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Básicamente, una ecuación de Euler, utilizar ese cambio que uno se lo puede aprender, o sea, uno se Ujú. lo puede aprender, nada más que no sé cómo se acuña en ese sentido. No tengo idea. No sé si te Sí, podría llegar a no. bajar, pero si no, para acordarse el procedimiento y si uno pues, se los olvida, pues básicamente Improviso. entrar. No sé cuál más quieres que realice o prefieres que haga alguno como tipo este, el 152, que es muy similar. Sí, pero ese es con ay, Dios mío, con el cambio de variable que es el mismo siempre también. Es que vieras que también se me confunde como en el que ya, que son, que a uno le dan una en específico, ¿sabes? No Ah, es bueno, que exactamente E a la Z el cambio. es, por ejemplo, Ajá, estos. Voy a hacer primero este, el ok. 152.
y después hago alguno de ellos porque son diferentes. De hecho, este de acá me puede llegar a servir también. Ok. Vea este, el 160 es una cosa, pero tremenda. Es un ejercicio de examen de Norberto, así que, Ok. ok, voy un toque. Con estos voy a hacer el procedimiento completo. Estaba un Ok. toquecito como oxidado ahorita y me disculpo. Y por eso es que Tranquilidad, estaba como tranquilidad. unos oxida, la verdad. En este caso, pues hay que tener como cuello con respecto. O sea, Acuña utiliza muchas notaciones, eso puede llegar a ser un toquecito chocante, pero no importa. Ujú, Solución. Entonces, aquí me puedo dar cuenta que esta expresión se repite ¿cuántas veces? Se repite multiplicando tanto al y doble t y al y de t. O sea, hay que básicamente de ella sé más o menos cuál es el cambio que hay que hacer. Entonces, ya uno sabe, haga 1 más 5t igual a ¿quién? A e a la z. Ese va a ser mi cambio. Ahora puedo de una vez derivar a ambos lados con respecto a ¿quién? Bueno, puedo derivar a ambos lados con respecto a x. ujú, Entonces, perdón, con respecto a t. Al derivar con respecto a t al lado izquierdo y al derivar con respecto a t al lado derecho, pues me daría cuenta. Una pregunta, ¿cómo te llamas? Porque hasta ahorita no me acordaba. Catherine. Catherine. Ok, ok, ok. Ajá. Al derivar a esta expresión con respecto a t, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 5t es 5. Ujú, Entonces, aquí esto daría 5 ujú, igual a quién? A la derivada de esta expresión con respecto a quién? Con respecto a t. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma, pero en este caso me puedo dar cuenta que la derivada por regla de la cadena tendríamos que multiplicar por la derivada de z con respecto a t. ujú, Y yo me puedo dar cuenta, o uno se puede dar cuenta que puedo mandar este exponencial al otro lado a dividir, pero por cuestiones de exponentes uno lo puede poner como 5 por e elevado a la menos z por dz de t. Y ya eso ya estaría como bastante completillo. Ahora, aquí es donde uno empieza directamente a calcular quién es y' en este caso. Si tú te acuerdas, y' de t, porque en este caso la notación es un toquecito diferente, va a ser igual a la derivada, en este caso, con respecto a t de quién, de y. ujú, Pero aquí es donde yo puedo meter una variable intermedia. Esto lo podemos escribir como y de t multiplicado por t de z. Vamos a ver, aquí no, mentira. Meto en este caso la variable z de intermedia. Entonces quería de y de z por dz de t. Y si te das cuenta, estas dos expresiones se me pueden llegar a cancelar. ujú, Esto de acá, ¿quién es? A es y' de z, que en este caso, por cuestiones de ejercicio, es denotado como y de z. Y de z de t, ¿quién es? A es 5 por e elevado a la menos z. ujú. Entonces ya directamente tendríamos ese resultado ahí. ¿Todo claro con respecto a eso? Sí, era lo que me decías antes, que si había, si tenía como un coeficiente ahí primero, o Ah, sea, iba a el ser lo siguiente mismo, va, pero poniéndoselo al frente. sí, se va a ir multiplicando. En vez de escribir por, Ajá, pues, se va elevando. Entonces, ok, este es a las 5, el siguiente va a ser al cuadrado. ok. Entonces, y doble prima, en este caso de t, sería exactamente a derivar con respecto a quién, con respecto a quién, a t de quién, con a y prima de quién, a y de t. Pero puedo agregar una variable intermedia. ¿Cómo? Bueno, agregamos a la derivada con respecto a z de y prima en este caso de t, multiplicamos por dz de quién, dz de t. Ujú, Ah, y si te das cuenta, esto de acá es esto que teníamos ujú, originalmente, este 5 y esto, y pues hacemos la sustitución. Entonces quería la derivada con respecto a z, en este caso de quién,
de esto que encontramos, que es 5e elevado a la menos z ujú, por y de z. Ahora, multiplicamos por quién? Por la derivada de z con respecto a t, que es el 5e elevado a la ujú, menos z. Ah, y aquí es donde me doy cuenta, bueno, voy a pintar un poquito en colores para que no se me llegue a enredar. Esto de acá, que está en rojo, es esto de ahora. ujú, Y si te das cuenta, el 5 es una constante. Las constantes pueden salir de las derivadas. Entonces, de hecho, esto va a quedar bien, básicamente. La derivada con respecto a z de esta expresión, la derivada de la primera, y, bueno, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ujú, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ujú, Y finalmente, el 5 que me había dicho originalmente, salía de la expresión. De hecho, esto como estaba esto es una sola expresión, pues sigue estando entre un solo paréntesis. ujú, Y ahora, el 5 que está acá puede salir de la expresión. O sea, como ya lo había mencionado, no lo tomé en cuenta acá, pero puede salir. Está 25 elevado a la menos z. Ahora, la derivada de la exponencial es ella misma, pero por regla de la cadena tenemos que bajar el exponente también. Entonces quedaría menos e elevado a la menos z por y de z. Más, en este caso, e elevado a la menos z, porque la derivada de la derivada, y sería la segunda derivada nada más, entonces quedaría y doble prima de z. ujú, Por 25 e elevado a la menos z, y si te das cuenta, pues este 25 va adelante, entonces quedaría 25, puedo sacar la exponencial a factor común y multiplicarla por la que está afuera, entonces ya ujú, directamente te va a dar ¿quién? Te quedaría e elevado a la menos 2z. Y ujú, finalmente, reordenando las cosas, quedaría y doble prima de z menos y de z, ujú, y prima de z, y listo. Ahí estaría. ujú, Entonces, y ya que tenés los cambios, simplemente sustituís. Entonces, si yo tendría 1 más 5t al cuadrado por y doble prima de t más 10 por 1 más 5t, ajá, por y prima de t, ujú, y en este caso se me olvidó cuál era el último, más 4t, igualado a 0, pues hago directamente los cambios. Esto quedaría, el 1 más 5t es e a la z, todo al cuadrado por y, en este caso, doble prima de t, que en este caso se transformó en esta expresioncita. Entonces daría 25 e elevado a la menos 2z, ¿por qué? Por y doble prima de z menos y prima de z. Bueno, aquí ya lo estoy cambiando de notación, pero voy a dejarlo en la notación que teníamos originalmente, para no hacer enredos. Aquí se sobreentiende. Más 10 en este caso, por 1 más 5t, que en este caso es e elevado a la z. ¿Por quién? Por y de t, pero y de t era 5. ujú, E elevado a la menos z por y de z. Aquí es 4, no es 4t, es 4y. Más 4y es igual a 0. ujú, Entonces te vas a dar cuenta que siempre va a suceder esto, esa es mi intención. Este se me cancela con este. ujú, ujú, Y el 25 se distribuye. Entonces quería 25 y es doble prima de z menos y de z. Bueno, el 25 también se distribuye ahí. ujú, 10 por 5 haría 50, más 50. Y estos se me cancelan. ujú, Esto es un clásico. Ajá, más 50. En este caso, y de z más 4. Y, todo igualado a 0. Vamos a ver si no me combina. No, no me combina. Y finalmente, sumando y restando términos semejantes, me doy cuenta que este de acá
¿Es semejante con quién? Con este de Ujú. acá. Entonces, esta ecuación se puede decir como 25 y doble z más 25 más 50 haría 25 y z más 4 todo igualado a cero. Y cualquier cosa se me va a cortar ahorita y nada más te vuelves a conectar. ¿Está bien? Ok, listo. Entonces nada más te vuelves a conectar.